de la ciudad de Yopal. Hoy tengo que dar una información importante para los medios de comunicación, para la región, para el municipio de Yopal, para el departamento y para la nación. Y la información hace referencia a que tomé la decisión de formular denuncia penal por distintos delitos en contra de unos personajes que han obstaculizado la función de la empresa de acueducto, del gerente, del alcalde, de la junta directiva. Y estoy formulando, y formulé ya, presenté el día de ayer, 22 a las 11:38 de la mañana, radiqué una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías de Yopal. De esta denuncia daré traslado al señor Contralor General de la Nación, al señor Fiscal General de la Nación y de la misma forma a la Corte Suprema de Justicia, donde también se presentó una denuncia por parte del Contralor Cipriano Castro. Los delitos que le imputo yo como ciudadano, como gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Yopal, a las personas denunciadas son falsa denuncia, fraude procesal, suplantación de autoridad y concierto para delinquir. Voy a explicarles en forma general, porque no les puedo entregar copia de la denuncia, a ustedes en qué consiste la denuncia. Esta está dirigida contra los señores Cipriana Castro en condición de Contralor Departamental, George Cortés en su condición de diputado de la Asamblea Departamental, Juan José Cepeda, representante de una firma contratista en el departamento, Camilo Díaz, representante de otra firma que es la misma, René Leonardo Puentes, quien ostentó el cargo de alcalde de la ciudad de Yopal, y Felipe Becerra Vargas. Además, aparece mencionado, y la Fiscalía determinará, y exsecretario general de la Gobernación de Casanare. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que considero se han cometido delitos y se ha conspirado de distinta forma en contra del alcalde de Yopal, la junta directiva y el gerente de la empresa están consignadas en esa denuncia. En primer término, y ustedes, señores periodistas, deben recordar que yo firmé un contrato de colaboración empresarial autorizado por la ley 142. Lo suscribí con la firma representada por el señor Suescún. Que ese contrato reúne todas las condiciones que establece el manual de contratación de la empresa, que fue elaborado técnicamente, que depende de un proceso de planeación, que depende de un proceso de una selección que se realizó con transparencia y que corresponde también a un principio de oportunidad de negocios, como lo determina la ley 142. Consigno esos aspectos en la denuncia, pero posteriormente aparecen unos personajes en la escena política, digámosla, en la escena pública, como lo es el señor Pedro Felipe Becerra Vargas, que además quiero resaltar que todas estas personas que denuncio aquí, la mayoría son familiares o tienen vínculo de afinidad, como son el señor José Rodolfo Pérez con el señor Leonardo Puentes, con el señor Pipe Becerra y con los otros que aparecen acá. Todos son primos. Toda es una familia la que está ahí. El señor Pedro Felipe Becerra, el 11 de octubre del 2022, y luego de estar suscrito el contrato,
le envía un interrogatorio capcioso, malintencionado y dirigido al señor Raúl César Valacia Bertelli, representante para América de la firma KWI. En ese interrogatorio formula una serie de preguntas dirigidas a cometer errores por parte de quien absuelve el mismo. Posteriormente, el señor Contralor Departamental, Cipriano Castro Medina, en oficio distinguido con el 1001 del 1976 de la Contraloría, sin que exista un debido proceso, sin que exista la apertura de una investigación, dirige un oficio también al señor Raúl Valacia Bertelli, donde le formula prácticamente el mismo cuestionario que formuló Pipe Becerra. Esto en razón a qué? A que Pipe Becerra, al parecer, y debe probarse, formuló el cuestionario suplantando autorizada, es decir, diciendo que él actuaba en nombre de una autoridad de la República de Colombia. El señor Raúl Valacia contesta todos esos dos cuestionarios. Contesta, ¿sí ve? Se están atentando otra vez contra nosotros. Contesta esos dos cuestionarios y de la misma forma aclara una serie de situaciones al respecto. Como se observa en esta parte inicial de la denuncia, los señores que actúan en esta parte son los señores Becerra, el señor Becerra Vargas, el señor Cipriano Castro y Dios mío, están conspirando todo, hasta las iguanas se cagaron en nosotros. Sí. El señor, alcánceme un trapito, por favor. Bueno, seguimos a pesar de las conspiraciones. Entonces, regálenme. El señor, volvemos a coger el hilo. En este inicio de la reunión, de la denuncia, hablamos de esa parte donde inicialmente el señor Cipriano y el señor Becerra concertan para investigar referente a este contrato. Por mi parte, y viendo la situación que estaba presentando, porque también el señor Leonardo Puentes inició las acciones populares que son ampliamente conocidas por ustedes, del juez que en forma expresa dictó una medida cautelar en el proceso de todos ellos, pues seguimos con el hilo de la denuncia. Ahí, tranquila. El señor Raúl Valacia Bertelli le responde a Cipriano Castro, le responde a todos los cuestionamientos que hace en forma clara y precisa. Pero el señor Cipriano sigue insistiendo en investigar el contrato. Por actuaciones de la Junta Directiva, que estuvimos presentes en una reunión con el señor Contralor General de la Nación y con el señor Superintendente en Bogotá, se pidió la intervención funcional de
estos contratos y estos son otorgados por parte del Contralor en una resolución que le es notificada tanto al Contralor departamental como al señor gerente de la empresa. Es decir, la Contraloría desplazó del conocimiento, la Contraloría General de la República desplazó del conocimiento de estas actuaciones al señor Cipriano. De todas maneras, el señor Cipriano sigue insistiendo en intervenir en los contratos antes mencionados. Y es así como posteriormente aparece siendo el portador de una grabación, de un video que se grabó, y más adelante le voy a indicar cómo, que se grabó, el cual lo manipuló, lo manejó tendenciosamente, lo pasó a los medios de comunicación y supuestamente corrió junto con el señor José Rodolfo Pérez a colocar una denuncia en la ciudad de Bogotá ante la Corte Suprema de Justicia y en contra de Hugo Archila y otros personas que aparecen en el video, como el señor Luis Eduardo Castro, el señor Manolo Pérez y el señor Jairo Bosuet Pérez Barrera, quien hoy les habla. De todo eso observamos que hay ahí una serie de conductas, una serie de hechos, una serie de circunstancias de modo, tiempo y lugar que determinan que efectivamente se está conspirando contra el gerente, contra el alcalde, contra la junta directiva, contra el representante Hugo Archila y contra todos nosotros los que firmamos ese contrato para la ciudad de Yopal. Aparecen en escena otros señores como es el señor Cepeda y el señor George Cortés, quienes no gozan de excelente reputación en el sector. Y ellos, por medio de entrampamientos, por medio de cuestiones engañosas, solicitan al señor Nelson Suescún y se hacen pasar como personas que irían a financiar alguna parte del desarrollo del proyecto e interesados en este asunto, aparecen y piden que él les dé una explicación referente al contrato de colaboración que se tenía firmado. Pero nunca le manifestaron al señor Suescún que ellos habían presentado desde el año 2021 o 2022 y suplantando también autoridades de lo de planeación nacional y de planeación municipal, habían presentado un proyecto para la limpieza de las lagunas de oxidación de la Petar de Yopal. Que ese proyecto no contaba con ningún visto bueno ni con ningún concepto técnico de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal o de la oficina asesora de planeación municipal del municipio, ni mucho menos de la Secretaría de Obras. Es así como ellos, con un interés ilícito en la celebración de un contrato, en que les otorguen un contrato y les den unos recursos por medio de planeación nacional, ven que el contrato que se firmó de colaboración de los recursos que van a salir del nivel internacional es una obstrucción y entonces traman la filmación del video, lo realizan y lo lanzan al público y se lo entregan al Contralor, quien además, y de acuerdo a la rueda de prensa que sostuvo con ustedes, el mismo Contralor dice que era un video anónimo, pero posteriormente dice que no, que se lo entregaron en cierto sitio y una persona determinada. Entonces no fue tan anónimo, ni fue tan elemental que, como él dice, con transparencia, con rectitud y no que concurrió a eso. Todos estos son actos y hechos que generan conductas punibles y por eso llego yo a formular la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Presento la denuncia, la cual acá tengo, y tengo las pruebas documentales referentes a toda la forma como se tramó este embrollo por parte de los señores mencionados. Cabe decir que se deben recaudar otras pruebas, las cuales solicito ahí,
y de la misma forma se deben recaudar otras pruebas respecto a la intervención del señor Leonardo Fuentes y las intenciones que tiene en que se suspenda el contrato de colaboración referente a la planta de tratamiento de residuos sólidos. En términos generales, esa es lo que contiene la denuncia. Ahora les contestaré las preguntas, pero primero déjenme, me baño las manos y el cabello y llego acá a contestar las preguntas. Gracias. Bueno, para todos los seguidores de Prensa Libre Casanare, a esta hora de la mañana, 9:24 minutos, se está realizando una rueda de prensa con el gerente de la AAA, Jairo Pérez, donde ya hizo pues como aclaración de la entrega de declaraciones sobre la denuncia penal que instauró por falsas denuncias contra varias personas, como lo son el Contralor Departamental, el exalcalde René Leonardo Fuentes, Felipe Becerra, John Cortés, Juan José Cepeda, entre otros. Lo que se pronuncia el gerente de la AAA precisamente son por falsas denuncias, fraude procesal, suplantación de autoridad y concierto para delinquir. Entonces, esta rueda de prensa se está haciendo con el fin de conocer los detalles sobre este importante asunto y aclarar cualquier duda. Que se formulen las preguntas por parte de ustedes, que son quienes tienen interés en conocer más profundamente esta situación. Bueno, en ese orden, señor gerente, le damos el uso de la palabra en medio de comunicación Dinámica Regional. Gerente, usted en desarrollo de su intervención quedó de indicarme a los medios y desde luego a la comunidad detalles sobre el montaje que se hizo con el video. ¿Cuáles son los detalles? Los detalles son los siguientes. El señor Cortés, con la amistad que tenía con el señor Hugo Archila, logra un contacto, porque además fue el jefe de campaña de Hugo Archila, logra un contacto con la persona que formuló la propuesta acá, y logra una entrevista en principio en la ciudad de Bogotá, y luego acá en Yopal. En Yopal lleva el señor Cortés, el señor Juan José y el señor Camilo, llevan engañosamente al contratista, que eso lo deberá deponer el contratista ante la fiscalía, lo llevan a las instalaciones de la avenida Marginal, donde funciona su empresa, y allá le tenían listo todo para formularle un cuestionario, un interrogatorio y hacerlo incurrir en errores. Esa prueba la traigo a colación porque ese señor, su escun, y esos señores tienen que concurrir a la fiscalía a aclarar cómo fue que grabaron ese video, en qué forma lo grabaron, para qué lo grabaron y por qué lo hicieron con posterioridad, con mucha posterioridad a la firma del contrato. El contrato se había firmado en septiembre y el video fue filmado aproximadamente a finales de octubre. A continuar. Buenos días, doctor Jairo Bosué. Se ve incluido en esta denuncia una serie de nombres que no se ven en el video. Sin embargo, el señor Suescún, que se ve en el video, quien hace los señalamientos de las presuntas coimas que se entregarían, no está incluido en esa denuncia. Es decir, ¿es cierto lo que se oye en el video?
no es cierto. Y también sobre eso deberá declarar el señor Suescún. Yo no soy la autoridad, no soy fiscal, no soy juez para interrogarlo y para obtener una prueba sobre si eso es cierto o no es cierto. Él dirá, él será quien ante la Fiscalía General de la Nación y en una declaración o en un interrogatorio debidamente formulado por la Fiscalía, diga quiénes están comprometidos y si hay compromisos o no al respecto. Yo no soy autoridad para decir si lo que dice él es cierto o no es cierto. En mi concepto, el video es un montaje. Es un montaje, ¿por qué? Porque se obtuvo mediante un medio ilícito con unos engaños. Posteriormente se entregó, no anónimamente, creo que lo entregó el mismo contratista o el diputado Cortés, quien fue quien ayudó a elegir al doctor Cipriano como contralor, lo entregó y de ahí hicieron el famoso montaje del supuesto video entregado anónimamente y de ahí salió todo para la prensa. Esto se trata más de un golpe de opinión periodístico que un golpe o una investigación certera sobre una actividad criminal. Buenos días, mi nombre es Marta Isabel Cifuentes, de Marta Cifuentes Noticias y Contenidos. ¿Cuál es el papel que tiene que ver ahí José Rodolfo Pérez? Porque usted dice que está mencionado, pero no le coloca denuncia. Entonces, ¿cuál es el papel de él en este caso? En mi concepto, y conforme apunta las pruebas, es de determinador. ¿Por qué? Porque él parece que se distribuyeron las funciones entre el señor Pérez, quien pudo armar la componenda por las desavenencias y los conflictos que tiene con el señor alcalde de Yopal, que son de público conocimiento, armó esta situación y manifestó y puso a trabajar a la familia. A Leonardo Puentes, que es primo de él, lo puso a formular las acciones populares. A Pipe Becerra, que es pariente de él en grado de afinidad, también lo puso a trabajar haciendo la investigación que hizo con KWI. Y a los demás, pues también sabemos que George y todos tienen una amistad íntima con el señor José Rodolfo Pérez. Tienen una amistad estrecha y ellos trabajaron en ese sentido, puesto que la empresa iba a realizar un contrato que le quitaba a ellos la posibilidad de lograr otro contrato que habían obtenido, que habían tramitado en planeación nacional, en planeación departamental, la asignación de 37.000 millones de pesos que me comentaron a mí y los cuales iban a traer, pero para hacer unas limpiezas en la Petar, sin solucionar el problema grave que tenemos en Yopal. Pero no solamente tiene esa relación, es correspondiente a eso. No solamente José Rodolfo Pérez, pues como usted menciona, que tiene esas familiaridades con las personas que usted dice, que no me consta, pero sí con Manolo Pérez, el exjurídico, que está envuelto también en este asunto y que también pues fue señalado de recibir coimas, o que iba a recibir coimas. Eso lo señala usted, Marta. Será la fiscalía quien determine qué pasó ahí, si hubo o no lo que usted señala. Porque le estoy diciendo que el video, en mi concepto, constituye un concierto para delinquir, producto de un poco de acciones y un trabajo que se dividieron una serie de personajes a los cuales estoy denunciando que actuaron con el fin de obtener un provecho. ¿Cuál es el provecho? Que lograran el contrato en el cual no actuó ni el municipio, ni la empresa, y la realización del contrato, la firma del contrato que nosotros hicimos de colaboración, donde la nación no aporta un peso, donde el departamento no aporta un peso, donde nadie aporta un peso, la relación del contrato pues se le oponía a las pretensiones que ellos tenían. Doctor Jairo Josué, buenos días. Mi nombre es Marta Isabel Cabezas, hago parte del equipo periodístico de la emisora Violeta Estéreo. Ustedes ya hicieron una relación, una investigación de un presunto entramado donde estarían pues vinculados
el contralor Cipriano Castro, Camilo Díaz, contratista, Juan José Cepeda, Leonardo Fuentes, Felipe Becerra, José Rodolfo Pérez, por concierto para delinquir en suma de todo este proceso. Pero aquí faltaría un investigado más y me gustaría que me explicara qué papel juega en este momento el juez administrativo que determinó declarar la suspensión del contrato, considerando que es inconveniente y que hay que revisarlo de fondo. ¿Cuál es el papel que juega dentro de esta investigación que ustedes hacen y pues dentro de este delito de concierto para delinquir? Yo soy respetuoso de los señores jueces de la República. Yo fui juez de la República. Y ellos tienen un halo especial jurídico. Y yo actué ante el señor juez tercero, actué conforme a derecho. Interpuse un recurso. Ese recurso está por absolverse ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare contra las medidas cautelares que él produjo. Yo lo recusé ante él mismo y ya hay un pronunciamiento respecto a la recusación. Yo actué conforme a derecho con los medios que me dan derecho. ¿No hay plata? Yo actué conforme a derecho y como abogado y actué en esa forma. De la misma forma, Marta, también al juez lo denuncié ante el Consejo de Disciplina Judicial de Yopal, quien tendrá que pronunciarse al respecto. Yo no soy ni el competente para resolver esa pregunta, pero sí soy la persona que formuló esas quejas allá. Porque como abogado, como persona prestante de esta ciudad, yo actúo conforme a derecho. Yo no conspiro contra la gente, yo no conspiro contra los proyectos, yo no conspiro ni yo defraudo la administración pública. Yo actúo conforme la norma. Gerente, buenos días. Martín Mesa, de Nuevo Oriente. Usted plantea en la hipótesis de su demanda, de su denuncia, perdón, que hay una especie como de cartel de los primos aquí, ¿no? Que están alineados para causarle un daño reputacional y económico y de gobernabilidad tanto a la alcaldía como a su gestión como gerente. Pero resulta creíble que una persona de la experiencia de Nelson Suespún sea tan cándida, tan inocente, de caer en una conversación en donde al parecer, porque no conocemos más allá de 4 minutos y 57 segundos del video, que entiendo dura más de 2 horas, ¿puede uno creer que una persona de ese nivel de conocimiento y experiencia con contratos en medio país cae de una forma tan cándida y tan inocente en una conversación donde aparentemente realiza una promesa de realizar una distribución supuesta de participaciones alrededor del tema del contrato? Usted ha tenido la oportunidad de dialogar con este señor Suespún y él de alguna forma le ha explicado, pues sí, fue una trampa, un entrampamiento, es la hipótesis que plantean ustedes, pero pues es bastante insólito creer que una persona de ese alcance y de esa experiencia pues caiga como tan inocentemente en ese tipo de manejos. Y segundo, el día de ayer se hace pública una columna de opinión muy dura del superintendente de servicios públicos en torno precisamente a ese tema de los contratos. Usted ya le explicó también a la superintendencia toda esa percepción que tienen alrededor de lo que parece ser esta
actuación con interés delictual de ese cartel de primos y de interesados en temas económicos y de manejo de la empresa como tal? Gracias. Martín, usted es el que llamó el cartel de primos, yo lo llamaría el cartel de la contratación. ¿Por qué lo llamo el cartel de la contratación? Si usted observa esta empresa que dirige este señor Luis Cepeda, señor Cepeda, Juan José Cepeda, esa empresa tiene muchos contratos acá en el Casanare y con nosotros mismos, contratos que no ha cumplido, no ha terminado la carrera 40, estamos en un proceso grave ahí. Mire el contrato que hay frente al hospital, en qué condiciones está. Mire otra serie de contratos de Paz de Ariporo, de acá mismo de Yopal. Le asignaron el alcantarillado de los sectores nororientales. Y él quería también el contrato de las lagunas, quería hacerlo, el de los 37.000 millones de pesos. Y yo me opuse a ese contrato porque era muy costoso. Yo hablé con el señor de Serped, con el ingeniero, y fuimos con la hija que también es ingeniera, e hicieron un avalúo de cuánto valdría sacar esos lodos y cambiar esas lonas, que eso es lo que pretenden con ese contrato. Y lo que valía en ese tiempo, que me dijo ese señor, que es el que Serped trabaja aquí muy grande con tratamiento de esos lodos, me dijo que eso no valía más de 11.000 millones de pesos. Y fíjese por cuánto está el proyecto, por 37.000 o 38.000 millones de pesos. Lo otro, pues ustedes conocen, no hablo de los primos, las denuncias y toda la alaraca que han hecho ellos, los Becerra y todos ellos, y el exalcalde Leonardo. Y si ustedes se ponen a observar todo eso en detalle, se van a dar cuenta que existe un concierto para delinquir o un concierto político para ganar adeptos de una u otra forma. El contrato nuestro, que es claro, que es preclaro, el que celebramos con él, donde dicen que se le subieron los 20.000 millones o los no sé cuántos millones de dólares para las coimas que hablan ustedes. No es cierto, lo que le adicionamos fue una cosa muy sencilla y puede cualquiera de ustedes revisar en el SECOP. Se le adicionó recursos para los planes maestros. ¿Cuánto valen los planes maestros? Cada plan maestro vale alrededor de 15.000, 20.000 millones de pesos. Esos planes maestros es porque Yopal no tiene planes maestros de alcantarillado, no tiene plan maestro de acueducto, no tiene plan maestro pluvial. Y ustedes se dieron cuenta en noviembre del año pasado qué sucedió en los barrios nororientales, qué sucedió en La Bendición, qué sucedió en todos los sectores, que por no tener esos planes maestros, la ciudad se inundó. Y eso no es lo que nosotros tratamos de corregir. Aprovechando que íbamos a hacer el contrato para la construcción de la planta con la tecnología KWI en el sector primero, una unidad de recuperación en el sector donde está actualmente la PETAR. En utilizar la línea que valió más de 20.000 millones de pesos, averígüenlo, en el 2002, del emisario final. Utilizar esa línea y llevar otra planta e instalarla cerca al río Charte para hacer la purificación del agua, eso es lo que nosotros firmamos y eso es lo que nosotros tenemos y eso es lo que vale. Cuando usted celebra un contrato de estos y pide recursos internacionales, simplemente allá no le van a pedir cuánto vale la tubería de extracción, una valoración más o menos aproximada de el tipo de recursos que tienen que apropiar. Allá no se va a hacer un contrato por ítems, allá se hace un contrato por resultados, es muy diferente a la ley 80. Y respecto a lo que dice el doctor Dagoberto, que usted lo habla ahí, es una columna de opinión del doctor Dagoberto. Se hablará ahí habla como abogado, considero, no como superintendente. Y habla de que tiene que modificar la ley 142.
y habla que la ley 142 es la que permite este tipo de contratos. Pues yo le digo algo a usted, Martín, y a todos los periodistas y a todo el país. Las empresas de servicios públicos son competitivas con las privadas en la medida en que todas jueguen en la misma cancha, es decir, en la medida en que jueguen con la misma norma. Porque si las empresas de servicios públicos de carácter privado juegan con el Código Civil y el Código Comercio, nosotros las empresas públicas de carácter público también debemos jugar con ese Código Civil y ese Código de Comercio. Y tenemos que someternos a esos códigos, no a la ley 80, porque eso nos haría incompetentes, nos haría traumático nuestra situación de contratación. Y por eso, el legislador del 91, al emitir la Constitución, dijo que por medio de leyes estatutarias se reglamentara las prestaciones de servicios públicos. Y la ley 142 es una ley estatutaria que reglamenta derechos fundamentales, como es la prestación del servicio público de acueducto, la prestación del servicio público de aseo y la prestación de otros servicios públicos que requiere la ciudadanía con urgencia. Por eso, no estoy de acuerdo con el pensamiento del doctor Dagoberto, en que diga que hay que reformar la Constitución y hay que reformar la ley para cambiar las reglas de prestación de los servicios públicos. Bogotá, acabó de firmar la alcaldesa y la gerente de la empresa pública de Bogotá un contrato mixto. ¿Para qué? Para hacer la limpieza del río Bogotá. Y nosotros lo que queremos en Colombia, lo que queremos aquí en Yopal, es que no tengamos un río Charte como el río Bogotá. ¿Cuántos años lleva el río Bogotá contaminado? Y dígame, ¿quién le responde a todo ese medio país que tiene que comerse esos olores del río Bogotá? ¿Quién le responde? ¿La corporación autónoma? ¿Quién le responde? ¿Quién le responde a la contaminación ambiental que hay en medio Colombia? Ellos debían dedicarse a solucionar ese problema que tienen con el río Bogotá, a solucionar el problema que tienen con doña Juana, con el relleno sanitario allá. Se les derrumban millones de toneladas de basura allá. Vaya, vean cómo vive la gente que tiene que soportarse por su característica de ser pobres, de no tener riqueza, cómo viven alrededor del relleno de doña Juana. Nosotros no queremos eso. Lo que yo pensé, lo que nosotros proyectamos y la idea que tenemos es que esto nos solucione definitivamente un problema de alcantarillado a 30 años y nos solucione un problema de residuos sólidos también a 30 años. Nosotros estamos proyectando una ciudad a 30 años y a ello se están oponiendo estos personajillos de la política local acá, diciendo que eso es un delito, que eso es una concesión. No, señor, la ley 142 determina que pueden ser contratos y pueden ser negocios de oportunidad. Por eso es que el legislador, por eso quienes hicieron la ley 142 y otras leyes estatutarias, dejaron previsto que no era la ley 80 la que regía estas relaciones, sino es la ley 142 y que estas relaciones son de carácter particular y que se rigen por el Código Civil y el Código de Comercio. En eso no estoy de acuerdo con el doctor Dagoberto. Él ejerce una vigilancia sobre los servicios públicos en la ciudad de Yopal como superintendente, como agente del señor presidente de la República. Él representa al señor presidente de la República y él es agente del señor presidente de la República. Pero su columna de opinión no la comparto, y no la comparto por esos argumentos jurídicos. Y nosotros, acá, los directivos presentes de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal, estamos solicitando una cita con el señor superintendente por parte de la sugerencia de la Dirección de Servicios Públicos y por parte de la Secretaría General para rendirles un informe de cómo estamos prestando los servicios públicos. Nosotros en este momento no tenemos ninguna falla en la prestación de los servicios públicos, ni de acueducto, ni de alcantarillado, ni de aseo, a pesar de que tenemos el gran problema que tenemos con la PETAR,
que está saturada a más del 80% y que ya se va a convertir en un problema más bien sanitario y es un problema gravísimo para toda la comunidad que está afectada. Gerente, me pregunté por favor por el papel de su school, ¿cómo lo analiza usted en la hipótesis de la denuncia que planteó ante la Fiscalía? Suescun debe responder ante la Fiscalía y Suescun tiene que concurrir ante la Fiscalía y tiene que contestarle a la Fiscalía, que es la autoridad competente, que es quien tiene el poder de interrogarlo, tiene que contestarle qué sucedió. Ahí de la denuncia se pueden sacar muchas cosas, San Martín. Ahí se habla de eso y él tiene que concurrir a la Fiscalía y es su deber como ciudadano colombiano concurrir allá y aclarar lo que posiblemente afirmó en ese video. Vamos a respetar el orden que tenemos de las preguntas. Por favor. ¿Cuál? ¿Por qué no denunció, si denunció a José Rodolfo y a todas esas personas que no se ven en el video, por qué no se denunció a su school? Porque no lo consideré necesario, porque no he dialogado con él. Pero él está mencionado ahí como contratista en las dos denuncias que existen, tanto en la del video como en la que presento yo, está mencionado como la persona que concurrió a eso. Ahora, será la Fiscalía General de la Nación quien determine en qué calidad cita a cada persona, no yo. Yo como denunciante no lo hago. Eso lo tendrá que decir ante la Fiscalía, no ante ustedes, los medios de periodistas. O si él sale y habla con ustedes, es la voluntad de él, no la mía. Buenos días, Jairo Hernández, Voz de Yopá, Noticiero Regional. Doctor Jairo Josué, nombra al parlamentario Hugo Archila, que hizo los enlaces. ¿Qué papel juega el parlamentario en este caso, en esa misión que usted hace? Pues yo creo que el parlamentario fue asaltado en su buena fe por parte de quien fue su jefe de campaña, el señor Cortés, quien lo acompañó en campaña, y le pidió algún favor que el parlamentario estuvo dispuesto a hacer. El señor parlamentario Hugo Archila no tiene conocimiento absoluto del contrato, ni cómo se tramitó, ni cómo se realizó, ni cómo se perfeccionó. El señor Hugo Archila simplemente es un comodín que utilizan los señores, y eso me da más pie para lo del famoso concierto, para delinquir, para tenerlo de trampolín ahí, para hacer un hecho publicitario a nivel nacional e ir José Rodolfo Pérez y Cipriano en el mismo avión, a la misma hora, y regresar el mismo día, en el mismo avión y a la misma hora a Bogotá a formular la denuncia. Tenemos los testigos de excepción que viajaron ese día y hay una foto que la repartieron, creo, en todos los medios periodísticos. Posteriormente, y antes de que saliera este artículo en Semana, también el señor José Rodolfo y el señor Cipriano viajaron en el mismo vuelo conmigo a Bogotá, con el secretario de Gobierno departamental, con el director de Invías, Arsenio Sandoval, y estuvimos en Bogotá y todos viajamos en el mismo vuelo allá a Bogotá, y ellos iban ese día los dos en el mismo vuelo y concurrieron otra vez, y se deduce que estuvieron en entrevista con altos funcionarios de la Contraloría o con altos funcionarios de la Superintendencia. Bueno, Rocío Rincón, del Diario del Llano. Me queda una duda con respecto nuevamente al video, así retornemos otra vez a eso que detonó todo en la opinión pública. ¿Quién o qué certifica que el video de pronto está manipulado, está modificado para que sea impuesta una falsa denuncia si existe ese video? Con un simple programa que se le aplica a lo que ustedes replicaron, se establece que ahí hay unas voces de unos personajes que son Juan José,
que es Camilo y que es George, y la gente que conoce las voces de esos señores, cuando le quitaron ese ruido y eso que tenía, las identificaron. Ahora, le estoy pidiendo en la denuncia también a la Fiscalía General de la Nación que por los medios técnicos que ellos poseen, tanto la Fiscalía como la SIJIN, la Policía Técnica, determinen qué tipo de manipulación tuvo el video. Porque es notorio la manipulación, como lo dijo Martín, es que el video lo conocemos 5 minutos, 5 o 4 minutos, no conocemos más el resto del video. Yo no lo conozco todo, no sé, nunca me lo han exhibido todo el video. No sabemos de qué más hablaron los señores y qué más dijeron en esas 2 horas y pico, y solo se publican los 5 minutos. En los 5 minutos que publican, y el mismo Contralor establece que solo son 5 minutos o 3 minutos donde se mencionan a unas personas, del todo en lo amplio del video. Pero no se dice nada respecto a qué más se habló en eso. Si es cierto lo que afirma Suescún o no es cierto lo que afirma Suescún, eso tendrá que responderle ante la Fiscalía General de la Nación. Lo que sí me parece a mí supremamente dudoso es que un funcionario como un contralor departamental que tiene una competencia, que tiene unas funciones señaladas por la Constitución y por la ley, vaya y se desplace a la ciudad de Bogotá a entregar un video cuando él no es fiscal. Esa labor le corresponde constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación o al CTI. Primero que todo, y lo hice yo como funcionario público cuando actué como 5 o 6 veces como secretario de la Gobernación de Casanare. Cuando uno tiene conocimiento de alguna prueba, de algún acto que pueda tener la comisión de un hecho punible, tiene que inmediatamente ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación. Si es una conducta que origine alguna investigación disciplinaria, de la Procuraduría General. Y a mí me parece, pues, primero que, lo digo acá y lo voy a transcribir, que de la entrevista que nos tomamos el tiempo que dio el señor Contralor General, el Contralor Departamental, y la transcribimos punto a punto, y de ahí concluimos lo siguiente: que la prueba, el famoso video, no fue entregado por un denunciante anónimo, que el Contralor la recibió personalmente, que la recibió en un sitio determinado, no en la Contraloría, no en el despacho de él, que realizó una manipulación ilegal de la misma por no tener la idoneidad para su manejo y la competencia para realizarlo. Para eso tenía que haber recurrido como Contralor y con la autoridad que tiene a pedirle colaboración al CTI para que manipularan ese video. Que nunca existió una cadena de custodia sobre esa prueba, nunca existió ningún tipo de cadena de custodia. Y lo otro, que el video fue montado con posterioridad a la firma del contrato y que hubo un montaje, edición y divulgación del video en otras partes. Es decir, que este video fue copiado de otros medios. Eso le estoy pidiendo a la Fiscalía que determine esas circunstancias en que técnicamente fue manipulado el video. Por eso es que les digo, cuando yo recibo una prueba como autoridad, tengo que ponerla a disposición inmediatamente de la autoridad competente. No me es a mí dado como inspector de policía, por ejemplo, ir a determinar en una prueba de homicidio, determinar si el arma fue disparada o no. Muy buenos días, doctor Josué. Reinaldo Sierra Hernández de Impacto Noticias. Detrás de todo este entramado y todo lo que ha sido noticia, ante la opinión pública ha quedado en entredicho el tema del costo total del contrato firmado entre su entidad y el contratista.
hablan de 50 millones de dólares frente a 70 millones de dólares y argumentan, algunas opiniones, que eso inflaría los costos a futuro de los servicios públicos. Quisiera conocer su opinión sobre eso. Y lo otro, segundo, es qué tanto esta situación ha afectado las gestiones que debe, me imagino, estar haciendo el contratista, el señor Suescún, a nivel internacional. Gracias. Pues en la relación contractual que tenemos con el señor Suescún, que no es de amistad, no es de confianza, sino una relación contractual, él ha manifestado que está haciendo las gestiones, pero que en razón a que el contrato se encuentra suspendido por orden de un juez, no puede en determinado momento rendir muchos informes de lo que está haciendo, porque nosotros somos respetuosos de las decisiones del juez de la República. Que una vez se obtenga el levantamiento de las medidas o la ratificación de las mismas, él tomará decisiones al respecto. Eso es lo que manifiesta oficialmente. De resto, lo que he dicho acá, él responderá ante la Fiscalía General de la Nación los interrogatorios que le formulen los fiscales competentes. En cuanto al valor del contrato, les digo y vuelvo a lo mismo. La tecnología KWI y todo lo que habíamos hablado con ellos de instalar primero un módulo en la planta actual y ir instalando simultáneamente el otro módulo de tecnología KWI donde diera resultados el plan maestro de alcantarillado, donde dijera dónde tenía que ubicarse. Eso vale alrededor de 50, 55 millones o 60 millones de dólares. Lo de los planes maestros, que son 3, vale alrededor de unos 70, 80 millones de dólares, que nosotros tenemos unos presupuestos acá, pero que ustedes saben que eso ha cambiado sustancialmente desde cuando terminó pandemia o desde cuando inició mejor la pandemia hasta el momento. Han cambiado mucho los costos de los materiales, los costos de los estudios, los costos de los equipos. Eso vale. Y ellos no es que lo suban como dicen o manipulan algunos periodistas. Ellos pidieron un cupo a la banca internacional. Ese cupo debe ser menor a lo que solicitaron, porque a la banca internacional no se le puede ir como nosotros acá estamos acostumbrados a decir, ay no, necesitamos un adicional para hacer esto. No, allá se presenta un proyecto genérico, global y con un valor global. Eso está sucediendo allá. Tenemos eso. Lo otro es que también ese proyecto tiene 2 parques temáticos. Uno que se va a organizar y hacer ahí en el sitio donde funciona la PETAR. Y otro donde va a ser la PETAR con la tecnología KWI definitiva. Allá va a ser el otro parque. Eso también va a tener unos costos. Pero ¿qué significa eso para Yopal? Que va a tener y va a compensar con la autoridad ambiental los costos que incurrió durante todos estos años sin tener una planta de tratamiento de aguas residuales que sea realmente óptima para prestar ese servicio. Y otra cosa les quiero contar, si ustedes se ponen a hacer la tarea con los ingenieros sanitarios, pregunten cuánto vale construir una planta definitiva para 780,000 habitantes que corresponda con la planta una planta PETAR definitiva que corresponda con la planta que construimos para el tratamiento de agua potable, y verá que vale más de $1 billón. Muy buenos días, doctor Jairo Josué. Mi siguiente pregunta es, ¿usted tenía conocimiento de esa reunión que se llevó a cabo con ese video en el mes de octubre? ¿Quiénes la integraron? Si conoce, y si no, ¿el señor Suescún le informó de esa reunión? Nunca supe de esas reuniones, nunca conocí ni con quiénes se reunió el señor Suescún, ni en qué parte. Posteriormente, él es el quien da en unos comunicados que se reunió con unos señores
no sé exactamente cuándo, y por eso es que le digo a ustedes que él tendrá que explicarle, dar esta explicación a la Fiscalía General de la Nación con quiénes se reunió, bajo qué circunstancias y para qué asuntos. Muy buenos días, Marta Sánchez de Casanare Noticias. Tres cosas. ¿Usted podría asegurar que el señor Contralor está siendo manipulado por José Rodolfo Pérez? Otra cosa, ¿usted no teme que con estos escándalos intervenga nuevamente la superintendencia a la empresa de acueducto? Me preguntó dos cosas, no tres. Bueno, primero, la relación del señor Contralor con el señor José Rodolfo. Y es conocido mucho en muchos ámbitos que el señor José Rodolfo dice que maneja los medios de control. Y que él maneja esos medios a su acomodo, a su medida y dentro de sus posibilidades políticas que tiene. Por otra parte, también maneja una parte de los diputados y considero pues que ahí está el quid del asunto. Respecto a la intervención, la ley 142, que como lo digo, es una ley estatutaria que reglamenta la prestación de los servicios públicos, como el acueducto, el alcantarillado y el aseo. Debo decirle, Marta, que ninguno de esos servicios está en peligro en la ciudad de Yopal. Si ustedes se dan cuenta, estamos produciendo más de 430 litros por segundo en la planta a la cual ustedes le celebraron los cumpleaños mucho tiempo, que no se ponía en funcionamiento y que la tenemos trabajando, que la recibimos condicionadamente conforme lo indicó el equipo y que hasta el momento ha respondido y está trabajando, que disminuimos los costos de producción de agua potable en la ciudad de Yopal y que le estamos llegando a muchos sectores de la ciudad. Es así como ahora la gente se queja, es cuando nosotros apagamos la planta para hacer mantenimiento o algo, porque se bajan las presiones en ciertos barrios, como el Luis María Jiménez, como el de la Villa María, otros barrios así, ellos comienzan a llamar, el mismo San Jorge, que se les bajan las presiones, entonces ellos comienzan a llamar porque ya no se sienten satisfechos con el servicio en esa forma. En cuanto a aseo, fortalecimos la flota que tenemos de vehículos y estamos cumpliendo las rutas y macrorutas constantemente y sin incumplimientos. Y en cuanto al alcantarillado, tenemos el problema del APETAR, que ustedes lo pueden examinar y si quieren los invito allá para que vean cuál es la contaminación que existe y cuál es la saturación del APETAR y por qué nos surge a nosotros como yopaleños. ¿Por qué nos surge a nosotros como gerente y el alcalde modificar este tren y tener una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y dejar de contaminar y dejar de afectar a la gente de San Rafael, a la gente de Morichal, a la gente de La Bendición, a la gente de Los Ángeles? Eso sí es un peligro. Y para eso es que formulamos este contrato. No el que quiso el señor Cepeda y el señor Cortés, sino este, porque este sí es una solución que corresponde a los principios de la planeación, a los principios del desarrollo integral de la prestación de los servicios públicos. Y al respecto, nosotros queremos reunirnos con el señor superintendente y darle un informe minucioso y detallado de esto, de la situación financiera de la empresa. Nosotros tenemos claro cuál es la situación financiera de la empresa y tenemos claro para qué sirve la modernización que hicimos. Y de ese proceso de modernización surgen muchos de estos proyectos, así como también tendrá que surgir un proyecto que es generemos nuestra propia energía nosotros, como empresa de acueducto, que generemos nuestra propia energía a través de la luz solar, a través del sol generemos energía para mover nuestros equipos. Buenos días, mi nombre es Claudia Villada de casanareonline.co. Mi pregunta es ¿cuál es el interés directo precisamente del diputado George Cortés y si tendría dentro de la investigación que ustedes han hecho, la articulación, alguna vinculación con la entrega del video al Contralor? Sí lo tiene. Y no quería decir esto porque lo voy a decir públicamente. Yo una vez les dije que no iba a aceptar ese contrato, ese proyecto que ellos presentaron por esos 37.000 millones, fue amenazado por ellos.
y me dijeron que de una u otra forma tendría que hacer eso. Y eso lo consigno también en la denuncia. En la denuncia que el video, que todo lo que ellos hicieron, todo lo que han hecho ellos está destinado a que nos arrodillemos como gerente de la empresa y como alcalde y junta directiva a que se realice lo que ellos quieren. Y pregunten qué más ha sucedido a nivel departamental, a nivel municipal, referente a estos personajes. La amenaza no está registrada en ningún medio electrónico porque no acostumbro a hacer eso. Pero sabe, acá, en el despacho de la gerencia recibí esa amenaza. Doctor Jairo Josué Pérez Daniel Torres, el relator de Llano y el noticiero como Manillo Casanare. Una inquietud, de aquí cuando hubo la rueda de prensa con los señores del sindicato, ya EMDES es que se llama, ¿no? Intraende. Ellos plantearon que presentaron también la denuncia por los dos contratos, tanto creo que en la Contraloría General y en otras instancias. Y dicen que el único servicio que está dando resultados económicos es el servicio de alcantarillado, que los demás dan pérdida. Y entonces, pues, ¿cómo ve la cosa de que también ellos demanden esos contratos? Pues eso, como lo manifesté en esa rueda de prensa, aquí hay una intención de los sindicatos de no dejar que se mejoren los servicios públicos. Lo he sostenido y lo sigo sosteniendo. Y mañana lo sostendré en el Consejo Municipal, a donde concurriré también a rendir un informe sobre esto. Ellos denunciaron esos contratos, pues consideran que se va a acabar la empresa, que se van a privatizar los servicios. Yo, en una reunión que tuve el día de antes de ayer con la junta directiva de los sindicatos, les dije muy claro lo siguiente, y quiero que lo registren ustedes. Les dije, el único gerente que ha firmado una convención colectiva con ustedes, con Sintra-Endes, en ese salón que está allá al fondo, ha sido Jairo Josué Pérez Barrera. En esa convención que quedó como cuestiones notorias, que iba a luchar porque la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad de Yopal siempre fuera de carácter público, que le iba a garantizar a ellos la estabilidad laboral y que no se iba a privatizar ningún servicio. Eso lo he cumplido y los dos contratos no vulneran ese principio y no vulneran esos aspectos. Es una mala intención, una mala información que han llevado a la superintendencia, a la Contraloría, a la Fiscalía. Es una mala información que ellos han tenido con ellos y una información tergiversada que han llevado allá. Por eso, y teniendo en cuenta todas estas situaciones que se han presentado, es que yo me di a la tarea como abogado de recaudar todas las pruebas que ustedes las tienen en su poder. Tienen las declaraciones de Felipe Becerra, tienen las demandas que impetró Leonardo Puentes, tienen lo que dijo el Contralor Cipriano, tienen la denuncia que formuló el Contralor Cipriano respecto a los videos, y que hoy les digo y les aclaro más, todas las pruebas las tienen ustedes, señores periodistas, todas las pruebas donde se ha atentado y se ha conspirado contra este contrato y contra la gerencia. Y de la misma forma, en mi escrito le solicito a la Fiscalía General de la Nación que por cuanto estoy haciendo estas denuncias, le pido especial protección a ellos, porque van a aparecer más pruebas, van a llegar más pruebas de esta situación, van a llegar más denuncias de esta situación. Estoy esperando reunirme con el señor con la empresa a la que se le asignó el contrato de Cascajar, y ellos tienen otras denuncias que hacer. Se lo comento a ustedes y tendrán que materializarlas en la Fiscalía General de la Nación. Y allá tendrá que llegar todo este asunto. Y yo no voy a seguir jugando al gato y al ratón, por eso tomé esta decisión. Y la decisión, como abogado, como gerente, como persona responsable, como hombre maduro, como hombre ético y formado en la Escuela del Derecho
en la Universidad Libre de Colombia y bajo la Escuela de la Masonería, quiero decir que denuncio a estos señores porque le hacen mucho daño a Casanare. Doctor Jairo, buenos días. Habla Amparo Acuña de Prensa Llanera. ¿Teme usted por su vida con estas denuncias que entabla ahora contra todos estos personajes? Y dos, hay otros contratos adicionales de la empresa, como el relleno del Cascajar, que hay un proyecto grande igual. ¿Continúa? ¿Se paraliza? ¿Qué va a pasar ahí? Sobre el temor, sí, a todo hombre, a toda persona nos causa temor, sobre todo cuando tocamos vacas sagradas, digámoslo así. Y cuando tocamos hilos de la corrupción que han habido en Casanare durante muchos años y durante mucho tiempo. Me causa temor, pero tengo que cumplir con mi deber como ciudadano, como abogado, como gerente de una empresa, como funcionario público, de denunciar esas conductas. Y solicitarle a la policía, a los que protejan mis derechos, a la fiscalía, le estoy solicitando en ese escrito eso. No es por jugar, es porque sí, te pueden avecinar situaciones riesgosas para mi integridad personal o para la de mi familia. Pero uno como ciudadano colombiano, y en este tiempo en que el señor presidente Petro pregona que debemos hacer la paz, pues la paz debe comenzar precisamente en que se conozca la verdad de todo lo que está tras bambalinas y denunciar lo que está mal hecho. Y nosotros, eso es una pregunta supremamente interesante, Mauro. Nosotros, en el proceso de modernización que contratamos con una empresa, no solamente fue para crear, suprimir o modificar unos empleos. En ese proceso de modernización se indica que la empresa debe actuar y debe iniciar nuevos negocios, que debe ahorrar recursos. Por ejemplo, nosotros le estamos pagando al año más de 4.000, 3.000 millones de pesos a Enerca por el servicio de energía que, como ustedes constatan, es deficiente o está saboteándose. Aquí ustedes mismos constataron que se fue la luz, se fue la energía. Así nos pasa y eso nos daña en planos en las estaciones de bombeo que tenemos en la PETAC. Eso genera costos. Nosotros tenemos que tener nuestra propia generación de energía y tener nuestros propios recursos así. Y por eso dirigimos, y el señor alcalde y la junta directiva aprobó en los estatutos de la empresa y aprobaron en las directivas que nosotros podíamos incursionar en estos nuevos negocios. Que podíamos incursionar en nuevos negocios también para abaratar los costos de producción de lo que vendemos. Y eso es lo que estamos dirigiendo. Estos contratos no obedecen a que el gerente se sentó una noche y salió iluminado al otro día y dijo voy a hacer esto. No, esto obedece a un proceso de planeación, de estudio interdisciplinario con los equipos de acá, con los equipos jurídicos, con los equipos técnicos sobre la forma como debe planearse el desarrollo de una empresa. Y obedece a otra cosa también, la inquietud de que tiene el señor alcalde Luis Eduardo Castro de que nosotros generemos empleo a través de los servicios públicos. Porque eso es lo que le preocupa a él, que se creó la planta de escobitas, que los escobitas o los trabajadores, que la ingeniera ya me volteó a mirar, que no se llaman escobitas, sino tienen otro nombre técnico, operarios de barrio. Entonces, que ellos tengan un puesto fijo, tengan un salario fijo, porque desarrollan una actividad que todos necesitamos en la ciudad. Todo eso viene planeado, eso no es improvisado, y todo está. Si ustedes quieren, conozcan el estudio de modernización, y ahí viene todo eso. La generación de nuestra propia energía, el comprar vehículos para abaratar los costos, el tener maquinaria propia para hacer lo que se está haciendo en el relleno sanitario con contratación. Todo eso está planeado, eso no obedece en ningún momento a simplemente un capricho del gerente o del alcalde. Gerente, le vuelvo a preguntar.
preguntar lo que le pregunté en una rueda de prensa anterior, porque es que con Ingenicontec el municipio ha suscrito una relación de 25 años, tal vez, ¿no? Es el término del contrato. Y así como en el matrimonio, las relaciones de negocios implican altos niveles de confianza. Podemos como municipio confiar en una persona que, si bien parece en medio de esta conspiración interplanetaria que hay en contra de estos contratos, no es un personaje malintencionado, sino es un tipo demasiado cándido e inocente. Podemos confiar en que con este socio tengamos la certeza y la seguridad de que se ejecuten plenamente todos los clausulados de ese contrato, que entre otras cosas pues tiene como respaldo al municipio, porque si falla la empresa, el municipio entrará a responderle al contratista. Y segundo, ¿cómo va el tema de las medidas cautelares y de los recursos que ustedes interpusieron contra las medidas cautelares? Porque el contrato en este momento está cobijado por esas medidas, no puede avanzar. ¿Qué tanto impacta esto el cronograma de avance del proyecto como tal, si prácticamente no se puede hacer nada hasta que no se determine qué sucede con eso? ¿Se puede confiar en una persona que nos habló de unos recursos internacionales, de una gestión de recursos internacionales, y terminó reunido en la marginal de la Selva hablando de plata con presuntos e interesados inversionistas en el tema? Es otra duda que me asalta mucho. ¿Y cuál es exactamente lo que usted conoce del alcance de lo que podrían ser las denuncias de Ciam en el otro contrato, de características, digamos, similares a este, que acaba usted de revelar? Le han dicho esos socios también que tienen grandes reservas por una serie de actuaciones o de situaciones que ellos conocen y que eventualmente podrían terminar en manos de la Fiscalía, porque en medio de estas necesidades, y me sumo a la pregunta del compañero de Noticias Prensa Independiente, está en medio la ciudadanía, el municipio con una necesidad terrible que es la solución de problemas delicados y graves. Y vuelvo e insisto, perdóneme si soy muy bestia con las matemáticas, pero no me quedaron muy claras las cifras del contrato y le rogaría que por favor nos las volviera a precisar exactamente este contrato, qué alcance en inversión tiene y cómo así que qué tendría que decir Ciam alrededor del tema, porque si a esto le sumamos otro escándalo parecido a este, con otro contrato y otra conspiración interplanetaria, pues terrible sería para el futuro de la empresa. Los calificativos respecto a sus preguntas los da usted. Si es interplanetaria, si es de brujas o si es de zorros o de gallinas, eso los pone usted en su expresar, ¿no? Yo estoy dando una explicación muy seria, Martín, referente a esto. No estoy idiotizando a nadie. Quiero decirle pues, que si el señor Suescún es cándido o no, eso no me corresponde calificarlo a mí, lo está calificando usted. En la relación contractual que se estableció con la empresa, existen unas pólizas, unas garantías. ¿Sobre qué? Sobre la seriedad de las ofertas. ¿Sobre qué más? Sobre que se traigan los recursos y se pongan acá, a disposición de Yopan. Si usted observa, la mayoría del contrato, las obligaciones son para el Cándido Suescún, del que habla usted, y para ellos, no tanto para la empresa. Los riesgos los corren ellos. Lean el contrato. Ahí dice que los riesgos los corren ellos. Y ellos tendrán que generar otra serie de pólizas a favor de la empresa una vez se levanten las medidas cautelares. Como vuelve e insiste usted en la pregunta de los valores del contrato, lo remito para que la ingeniera Yadira de la oficina jurídica mañana le haga entrega a usted oficial de dónde está cada uno de los ítems, cuánto está el valor y qué es lo que se va a hacer, y los componentes, para que no haya lugar a malas interpretaciones y para que no haya lugar a jugar con nuevos comentarios al respecto. Entonces, las inversiones están garantizadas, o bien sea que si el señor consigue los recursos, como usted los pone en duda,
consigue los recursos, los traerá, y si no los trae, pues hay unas cláusulas ahí que obligan a él a que le pague a la empresa unos perjuicios que le pudo ocasionar por muchas cosas. Y hay unas pólizas constituidas a favor de la empresa en los dos contratos, Respecto a lo otro que supone usted un escándalo, no, el escándalo es un interés que tiene el exalcalde Leonardo Puentes, porque él estaba construyendo un parque similar para el procesamiento de residuos. Y eso es lo que tendrá que denunciarse también, de por qué ese parque que tiene hasta licencia ambiental, o está en trámite licencia ambiental en Corporinoquia, que ojalá ustedes me ayuden a investigar cómo es que se llama ese parque y todo eso. Eso sí es el interés, el escándalo es allá. De resto, el señor juez segundo, luego de que se declaró impedido el juez primero por la grave enemistad que existe con el señor Leonardo Puentes, que no es una joyita y no es un... ahí le hago calificativo yo, me merezco hacer eso. Y no es una pera en dulce. El señor juez primero se declaró que no iba a conocer del asunto. Me pareció supremamente correcto, pero un juez de la República debe actuar así. El señor juez segundo no se dejó manipular ni manosear y sí produjo un auto supremamente sustancioso donde dijo que no iba a decretar medidas porque eran más gravosas las medidas que la solución. Respecto a las medidas del contrato 148, pues nosotros se están demoradas primero porque de pronto actuaron mal técnicamente mis abogados y en lugar de primero dejar que se surtiera el recurso de apelación ante el tribunal, se hizo una recusación. Y ellos, hasta que no se resolvió el recurso de recusación ante los jueces, ahorita está en trámite ante el tribunal el recurso de apelación interpuesto por la empresa. Y al respecto quiero decir que conociendo la jurisprudencia y la doctrina y la norma que obliga en el CEPACA a que los jueces de la República acaten la jurisprudencia y la doctrina, tendrían que reconocernos a nosotros que son contratos de carácter privado y que no deben prosperar las medidas cautelares. Eso depende de los señores. Demorado para nosotros bastante, ya nos tiene demorados más de 3-4 meses. Y nos tiene demorado eso en el proyecto. El señor Suezcom pues tendrá que ampliar las pólizas que firmó ante la empresa, ante la entidad, y pues tendrá que ampliarlas mientras sale la decisión del tribunal. Si el tribunal decide que no hay medidas, continuamos. Si decide que sí hay medidas y que el contrato tiene falencias, pues simplemente acatamos las decisiones de los jueces de la República. Doctor Jairo Josué, usted pues ya fue claro en decir que esto es una conspiración, un complot por intereses de un contrato de 37.000 millones de pesos para el mantenimiento de la PETAR. Por favor, nos dice de forma concreta qué día, quiénes fueron los que lo amenazaron a usted, que si no permitía este contrato, pues de alguna manera, literalmente recojo sus palabras, lo iban a afectar, se iban a deshacer de usted como gerente de la empresa y lo iban a afectar. ¿Cuándo fue eso exactamente? ¿De qué forma? ¿Y por qué esperó hasta este momento para denunciar eso tan delicado? Porque usted dice, temo por mi vida. Y de esto ya ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, el 3 de agosto lo vemos en unas fotografías a usted con el alcalde en Bogotá en una cafetería diciendo que han encontrado al señor Suezcún y han encontrado a otras personas para hablar de vivienda, de la planta de tratamiento de aguas residuales, del proyecto de residuos sólidos. O sea que desde allá ya se conocía esto y usted hasta ahora nos trae esa información. Eso es una. Dos, esta mañana el señor Dagoberto Quiroga Collazos, superintendente de Servicios Públicos, en entrevista con Violeta Estéreo, dijo que pues la competencia de él es revisar si los servicios estaban entregándose de manera funcional, idónea, y la otra la situación financiera, y habló de que la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo está en riesgo financieramente, que está regular. Frente a eso se presume, o al menos dejó entrever él, que posiblemente se podía dar una intervención. Esas dos.
Primero, la primera pregunta no se la voy a contestar, porque eso corresponde a la reserva sumarial. Y eso le corresponde y es competencia de la Fiscalía General de la Nación. Y eso es lo que voy a declarar allá. ¿Quién, qué persona, cuándo, en qué horas, en qué circunstancias, de modo, tiempo y lugar me amenazó? Eso no es de competencia ni de órbita de los medios de comunicación. La segunda pregunta, referente a la situación financiera de la empresa, es la otra, la situación financiera de la empresa. Nosotros hemos dicho claramente que cuando la recibimos a la Superintendencia de Servicios Públicos, le tuvimos que pagar 8.000 millones de pesos. 8.800 millones de pesos. 8.800 millones de pesos que adeudaba en ese momento el gerente o la gerente o agente interventor de la superintendencia. Tuvimos que pagar y asumir otros costos como los embargos de la planta conciliada por más de 3.000 millones de pesos. Y tuvimos que asumir el costo de 2 convenciones que los agentes interventores firmaron a la Topa Tolondra sin tener en cuenta el impacto financiero que iba a tener en la empresa. Además de que ellos no pagaron otra serie de compromisos que tenían. Por ejemplo, de la declaración de renta. No pagaron la declaración de renta de unos años a la Secretaría de Hacienda. No le pagaron a la DIAN un poco de plata que le debían. No le pagaron a la autoridad ambiental, a Corporinoquia, y dejaron de cobrar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con incapacidades, todo lo que tiene que ver con acreencias laborales que tenían las EPS y la IPS con la entidad. Eso, desde ahí viene un hueco financiero que nosotros tenemos que asumir. Es más, ellos recibieron en esa oportunidad recursos de subsidios cuando no se había modificado el monto de los recursos de subsidios, cuando iban a quebrar al municipio con la cuestión de los subsidios. Ellos recibieron pagos de contingencias por más de ¿cuántos millones? 4.000 millones de pesos para ese año, 2019. Recursos de contingencias por 4.000 millones de pesos. Nosotros no hemos recibido. Primero, los recursos, los subsidios, el Consejo Municipal, por iniciativa del señor alcalde, bajó el monto de los subsidios. No, señora, ahorita voy para allá. Bajó el monto de los subsidios. Luego, nosotros no tenemos pago de contingencias, porque ya prestamos agua las 24 horas con continuidad y con calidad, y levantaron las contingencias. Nadie nos paga contingencias. Y tercero, depende de lo que la planta produzca, lo que la empresa produzca. La empresa produce en todos los servicios, en acueducto, en alcantarillado y en aseo. ¿Qué sucede? En el estudio de modernización empresarial, lo que sucede es que ahí sí se está diciendo cuáles son los riesgos que corre la empresa en el momento en que todos tomemos medidas prontas de corregir esa situación financiera. Por eso planteamos la modernización, la creación de esos cargos, la operación y bajar los salarios de los operadores a niveles que pagan empresas similares como las de Sogamoso, como las de Socorro, como las de Suacha, empresas similares a las nuestras. Y eso fue lo que hicimos. Y atender recomendaciones que trae el mismo estudio, de generar nuevos recursos a través de eso. Nosotros estamos prontos a demostrarle al señor superintendente y ir a una cita del equipo financiero, del señor secretario general de la empresa con su equipo financiero, e ir a demostrarle cuál es la holgura económica que tenemos. En el video, el señor Javier Suescún habla de un costo real del contrato de 50 millones de dólares, pero que por las coimas que tiene que pagarle a varios funcionarios públicos, entre ellos usted, sube a 70 millones de dólares. Y dice que tiene que hacer un sobrecosto, incluso hablan hasta de 85 millones de dólares. Para poder desvirtuar eso, se tendría que conocer los costos reales de ese contrato. Hay 3 grandes componentes, entiendo, en ese contrato, que es la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales, que es la construcción de una nueva planta de 500 litros para procesar aguas residuales,
y está el tema de los planes de acueducto, alcantarillado de Yopal. Entonces, cada uno de esos componentes, ¿qué costo tiene según la propuesta y según el contrato? Marta, esa respuesta ya la había dado, se la había dado ya a el caldero político, a él, y le había dicho que mañana con mucho gusto vengan a la oficina jurídica y les van, sí, también tiene derecho a entrar, y vengan acá y les entregan ese plan de inversión con mucho gusto. Eso es de conocimiento público, además eso está publicado en el SECOP. Nosotros estamos obligados a publicar en el SECOP nuestra contratación, y pueden venir y consultarla y sacar ustedes sus conclusiones. Señor alcalde, ¿cómo están? Yo con el señor alcalde tengo una relación personal de hace más de 25, 30 años. Él votó por mí en el Consejo Municipal para ser personero de Yopal. Por el voto de él, de Luis Eduardo Castro, fui el primer personero elegido por el Consejo Municipal y hemos mantenido una relación normal. Hemos tenido desafueros, desavenencias, pero hemos trabajado políticamente con él en muchas cosas. Lo apoyé al Consejo cuando repitió Consejo, lo apoyé a la Asamblea Departamental, lo apoyé cuando aspiró a la Cámara de Representantes, y lo he apoyado en distintas líderes políticas. Mantenemos una relación de amistad bastante, digamos, fuerte dentro de los términos en que existen unas relaciones cordiales. Y yo le consulto a él sobre ciertos aspectos y él me consulta a mí sobre aspectos políticos o aspectos administrativos de los cuales tengo conocimiento. Él fue por un día, creo que colega de gabinete en el departamento, y también he mantenido relaciones cuando él fue diputado, y nuestra amistad sí es muy, muy larga y productiva. Pues yo espero que no me la pida todavía, ¿no? Pero si la pide, no, hasta el momento no la ha pedido, pero si él la pide, pues estaremos dispuestos a hablar, dialogar, porque sobre eso hay una junta directiva que fue la que tomó la decisión de designarme a mí como gerente, y si la junta directiva toma esa decisión, pues eso ya corresponde a la competencia de ellos. Esas preguntas tienen que hacérselas al señor alcalde. Señor gerente, usted acaba de decir hace poco que posiblemente habría un detrimento patrimonial porque algunos funcionarios tomaron decisiones a conciencia o inconscientemente que le costaron plata a la entidad. ¿Va a haber alguna retaliación o alguna acción contra esas personas para tratar de recuperar esos dineros? Y segundo, quiero preguntarle, en un escenario en el que todo trascienda positivamente para la entidad y según sus intereses, es decir, que el contrato se finiquite, se concrete y empiece a ejecutarse, los ciudadanos en Yopal, ¿en cuánto tiempo podrían estar viendo en sus facturas el costo de lo que vale durante estos 30 años ese contrato? Vea, al respecto, es muy interesante su pregunta, la última. Y la primera le digo, vamos a iniciar una serie, por orden de la Junta Directiva de la entidad, una serie de acciones en contra de aquellos que no ejecutaron, por acción o por omisión, dejaron de ejecutar cosas para mejorar la empresa. Dentro de eso hay unas denuncias de carácter por las situaciones ambientales que no se corrigieron. Nosotros hemos recibido sanciones en Cascajar, en La Petar, en todo lado, por parte de la autoridad ambiental, por omisiones que son responsabilidad de los funcionarios. Vamos a iniciar esas acciones penales y vamos a hacer las acciones internas para tratar de recaudar esos recursos que se pagaron por omisión o por acción de ciertos funcionarios, gerentes, alcaldes, secretarios de infraestructura o de obras que no tuvieron en cuenta esas situaciones. En cuanto al contrato es lo siguiente, y de pronto hay un desconocimiento de la gente y de pronto hay que hacer una socialización. Nosotros le vamos a pagar al señor Suescún, si el contrato sigue adelante, es metro cúbico de agua tratada.
de agua residual, porque si ustedes leen lo que escribió Dagoberto, queda como en el ambiente de que es agua potable. No, es agua sucia, agua residual. Nosotros le vamos a pagar por metro cúbico. Para que no haya suspicacias y para que realmente se le paga lo que se procesa, por eso hacemos los planes maestro de acueducto, alcantarillado y el pluvial. Porque en este momento, si ustedes lo ven allá en la planta, cuando llueve llegan las dos aguas, lluvias y residuales. Y entonces el señor contratista iría a lucrarse de un proceso que no realiza, que es el de tratar aguas residuales. Y por eso nosotros vamos a pagarles por metro cúbico, pero de agua residual y no metro cúbico el que llegue a la planta. Se va a desarrollar en una primera etapa en esa planta donde está actualmente, porque tenemos que limpiar todos esos lodos que hay ahí, sacar esos lodos, limpiar ambientalmente ese sector de San Rafael, de Lucibar, de todas esas cosas. Tenemos que limpiarlo ambientalmente porque esa es y eso implica un costo. Y simultáneamente entraríamos a construir el otro tren en la parte donde el estudio técnico diga que se va a construir la planta, no donde diga el gerente, porque ahí dice por ahí en alguna parte que es un lote que tenga el gerente por allá. No es en un lote de eso, y no sería yo tan ir a poner a un lote mío a disposición para llevar una planta de tratamiento de residuos allá, de una petarra allá. Lo que queremos es descontaminar el río Charte, lo que queremos es descontaminar la quebrada Ucibar. Lo que queremos es entregarle a Yopal allá un pulmón en ese sitio y que ese sea un parque. En la última junta directiva el señor alcalde propuso que ese parque fuera manejado por la Secretaría de Ambiente. Nosotros consideramos que debe ser de la empresa. Y la tarifa no la va a fijar el gerente. La tarifa depende de un estudio que se haga de cuánto cuesta operar esa petar con esa tecnología allá, con la tecnología KW, y de ahí saldrán los costos. Y nosotros, la empresa, sea yo, el gerente que sea, tendrá que ir ante la CRA y llevar un nuevo estudio tarifario. Y para eso, dentro del contrato, se prevé que habrá un periodo de 2 años para implementar ese estudio tarifario. Eso no es que a la vuelta de que se instale la tubería, la planta, se le va a cobrar al ciudadano o digamos al usuario eso. No, eso es un proceso. Eso no me lo inventé yo. Esas son fórmulas que existen para establecer cómo se hace y cuál es el mecanismo para determinar esas tarifas. Eso no lo va a hacer ni el alcalde por decreto o por un acuerdo del consejo, ni lo va a hacer el gerente por un acto administrativo. Eso depende de un nuevo estudio tarifario que se debe presentar y que nosotros estamos en este momento tratando de realizar. ¿Por qué? Porque le comunico a la ciudadanía, si nosotros tenemos más cantidad de usuarios, si vamos a hacer lo que estamos pensando con el alcalde, de meter la tubería de 36, desde allá donde está hasta ahí, traer los 780 litros por segundo hasta la red de distribución, tendríamos agua para entregarle al sector de Tacarimena, para entregarle al sector del Charte, para entregarle a Morichal, para entregarle a muchos sectores que no tienen agua, al mismo sector allá donde yo resido, que es la Colina, que en estos días se están haciendo mantenimiento de los pozos y no tenemos servicio de acueducto. Eso es lo que pensamos. Para eso son los planes maestros, para que haya una solución integral y técnica y que no dependa de la voluntad de ningún burócrata, sino de la voluntad de un estudio técnico que determine cómo va a hacerse eso. Eso es lo que vamos a hacer. Y los precios no los fija Jairo Bosuet Pérez, ni los fija Luis Eduardo Castro, los fija un estudio tarifario que debe ser aprobado por la CRA. De este modo damos por terminado este ejercicio comunicativo, no sin antes agradecerles su participación. Feliz día para todos. Bueno, muy amables a todos y estaré dispuesto a brindarles la información y si quieren en la oficina correspondiente se les entregará los documentos, incluyendo a Marta.